¿Y si ignorar una sola advertencia pudiera sellar tu destino eterno? Las palabras de G.J. Ávila no fueron simples predicaciones. Fueron gritos proféticos cargados de juicio, fuego y urgencia celestial. Mientras el mundo duerme, hay una verdad incómoda siendo silenciada. El juicio de Dios ya ha comenzado y muchos ni siquiera lo notan. ¿Qué ocurre con aquellos que desprecian las voces enviadas desde el cielo? Este mensaje no es casualidad. Es una revelación oculta, un eco que resuena desde el trono, esperando ser escuchado. Y lo que viene a continuación lo cambiará todo. Si sentiste un estremecimiento en tu espíritu, no lo ignores. Es momento de abrir el corazón a la oración. Es ahí, de rodillas en lo secreto, donde Dios revela, limpia, prospera y levanta. Es tiempo de clamar juntos. Escribe en los comentarios: ora por mí, y estaremos orando por ti. Tu nombre no pasará desapercibido en el cielo. La oración tiene poder para romper cadenas, abrir puertas y prepararte para lo que viene. Si este mensaje tocó tu alma, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que Dios va a revelar apenas comienza. Cuando G.J. Ávila hablaba, no era simplemente un predicador proclamando doctrina. Era un hombre cargado por el peso de visiones celestiales, que temblaba cuando transmitía lo que había visto en la intimidad con Dios. Muchos no lo entendieron, otros se burlaron, pero los que escucharon con el corazón abierto sabían que estaban ante algo distinto. No eran ideas humanas, no era retórica religiosa, era un eco profético que nacía en el cielo y descendía con urgencia a la tierra, y ese eco aún resuena, golpeando los oídos de quienes aún se atreven a oír. Las palabras de G.J. no fueron suaves, fueron como espada de doble filo. Anunciaban fuego, separación, juicio y santidad. No había espacio para el entretenimiento ni para la tibieza. Era una voz que sacudía al alma. Él mismo decía: no vine a dar palmaditas en la espalda, vine a encender la llama de Dios en los corazones dormidos. Y esas llamas siguen ardiendo hoy, porque todo lo que Él anunció no quedó en el pasado. Está comenzando a cumplirse con una exactitud que da escalofríos. G.J. Ávila hablaba de una generación que ignoraría la voz del Altísimo, una generación que preferiría escuchar palabras dulces y promesas vacías antes que enfrentar el peso de la verdad. Decía que vendría un tiempo donde las advertencias serían vistas como exageraciones, y sin embargo, cuando llegara el día, muchos desearían haber prestado atención. Estamos en ese tiempo ahora. Hoy vemos multitudes corriendo detrás de placeres disfrazados de fe, rechazando el llamado al arrepentimiento, ignorando las palabras que fueron dadas con lágrimas y gemidos. Pero ¿por qué las palabras de G.J. eran tan diferentes? Porque nacían de la comunión profunda con el Espíritu. Él no hablaba porque quería impresionar, hablaba porque había visto. Él no necesitaba grandes escenarios. Le bastaba una pequeña plataforma y un micrófono para hacer temblar auditorios enteros. ¿Por qué? Porque lo que decía venía directamente del corazón de Dios. Y eso pesa, eso arde, eso transforma o condena. No hay punto medio. Cada palabra de G.J. Ávila es como un código profético, y como todo código, necesita ser interpretado con discernimiento espiritual. No basta con oír, hay que entender, y cuando lo haces, te das cuenta de que Él no hablaba para su tiempo, hablaba para este tiempo, hablaba para ti, que estás viendo este video ahora. ¿Lo sientes? ¿Sientes ese estremecimiento en el alma? Eso es el Espíritu testificando que lo que estás escuchando no es un discurso, es un llamado. Muchos han ignorado este llamado, han menospreciado la voz del profeta, han preferido seguir con sus rutinas vacías, pensando que aún queda tiempo. Pero las palabras de G.J. no eran casuales, eran avisos, señales, luces rojas encendidas en medio de la oscuridad. Y cuando uno ignora las señales en la carretera, el choque es inevitable. G.J. lloraba cuando predicaba, no por debilidad, sino porque sabía lo que venía. Sabía que muchos serían alcanzados, pero también sabía que otros simplemente no querrían oír. Ahora que esta palabra ha llegado a ti, no la deseches. Pregúntate seriamente, ¿he tomado en serio lo que Dios ya habló a través de sus siervos?
¿O he cerrado mis oídos por comodidad? Quizás hoy sea el momento de volver a escuchar, de volver a temblar ante la voz profética, porque aún hay tiempo, pero no por mucho. Y si esta palabra tocó tu espíritu, escribe en los comentarios: no quiero ignorar la voz de Dios. O si sentiste el peso de esta verdad, comenta: despiértame, Señor. Quiero leerte. Quiero saber quiénes todavía tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a esta generación. Y si lo que acabas de escuchar ya estremeció tu corazón, lo que viene a continuación lo confrontará aún más profundamente. Porque no se trata solo de lo que Gille Ávila dijo, sino de lo que sucede cuando decidimos ignorarlo. El cielo no guarda silencio sin razón. Cada advertencia tiene consecuencias. Y ahora necesitamos entender algo crucial. ¿Qué pasa cuando Dios habla y no lo escuchamos? Prepárate, porque esta verdad no es cómoda, pero sí necesaria. Hay momentos en la historia donde el cielo se abre y lanza un grito. No es un susurro, no es una sugerencia, es una advertencia con marca de eternidad. Y cuando esa advertencia no es escuchada, no queda en el aire, deja consecuencias. El silencio de la humanidad ante la voz de Dios no es neutro, es una respuesta. Y cuando la respuesta es indiferencia, lo que sigue no es bendición, es juicio. ¿Recuerdas cuando en la Biblia Dios enviaba profetas con mensajes claros, pero el pueblo no quería oír? Las ciudades caían, los templos se vaciaban, las naciones eran sacudidas, no porque Dios quisiera destruir, sino porque ya no quedaba nada que sanar. El diagnóstico estaba hecho, pero se rechazó la medicina. Y hoy, ¿no estamos viviendo lo mismo? Gille Ávila fue uno de esos mensajeros, un hombre que no hablaba por hablar. Cuando él decía «el Señor me mostró», no era una frase cliché, era literal. Él fue testigo de visiones, sueños, encuentros con lo eterno. Pero ¿qué hicimos con eso? Muchos lo llamaron exagerado, radical, alarmista. Pero hoy, una década después de su partida, vemos que cada palabra suya encaja con los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que aún con todo eso, seguimos sin escuchar. Seguimos distraídos con entretenimientos vacíos, con redes sociales saturadas de contenido sin propósito, con iglesias tibias que prefieren aplausos en lugar de arrepentimiento. ¿Y dónde queda la voz de Dios? ¿Dónde quedan las advertencias de sus profetas? Cuando ignoramos lo que el cielo dice, nuestro espíritu se anestesia. Perdemos la sensibilidad a lo santo. Las cosas de Dios se vuelven una opción más. Y esa es la trampa. Pensar que siempre habrá otra oportunidad, que después me consagro, que cuando pase esta etapa, oro. Pero lo que Gille decía sigue retumbando. El tiempo de gracia tiene un fin. Y cuando se cierra la puerta, nadie más entra. Eso no es religiosidad. Es una verdad bíblica, profética y urgente. Mira a tu alrededor. Catástrofes naturales en aumento. Guerras donde antes había paz. Niños perdidos en confusión de identidad. Iglesias divididas por ideologías. Familias enteras alejadas del altar. ¿De verdad creemos que esto es casualidad? Cada evento es un eco del cielo diciendo: escucha antes que sea tarde. Pero el ser humano se ha vuelto experto en justificar su sordera espiritual. Decimos, Dios es amor, no juicio. Pero el mismo Dios que es amor, también es fuego consumidor. Y no lo decimos para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Porque ignorar la voz de Dios no elimina sus efectos, solo nos deja más expuestos. Y cuando Dios habla y tú no escuchas, tu entorno cambia. Tu casa, tu salud, tus finanzas, tus emociones, todo se alinea al abandono espiritual. La protección que había antes se debilita, porque la cobertura se alimenta de obediencia. Y aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de eternidad. Porque no escuchar al cielo hoy puede marcar dónde pasarás la eternidad mañana. Eso es serio. Y eso fue lo que Gille Ávila intentó gritarle a una generación, pero muchos no quisieron oír. Ahora te pregunto, con total sinceridad, ¿has estado ignorando la voz de Dios en tu vida? ¿Has sentido que Él ya te habló, pero decidiste seguir tu camino como si nada? Hoy puede ser ese giro, esa vuelta al diseño original,
porque Dios sigue hablando. Solo necesita un oído dispuesto. Si sentiste que esta palabra fue para ti, escribe en los comentarios: estoy escuchando, Señor. O si quieres declarar que no serás más sordo a su voz, comenta: abre mis oídos espirituales. Quiero ver quiénes están despertando. Y si ignorar la voz de Dios trae consecuencias espirituales tan profundas, entonces debemos preguntarnos algo aún más alarmante: ¿cómo se manifiesta esa desconexión en la vida real? Porque no todo ocurre de forma visible o inmediata. A veces, el juicio comienza con un silencio interior, con una confusión que se instala lentamente, y sin darnos cuenta, nos alejamos del propósito, del fuego, de la verdad. Ahora es momento de mirar los síntomas ocultos que aparecen cuando el corazón se endurece y dejamos de escuchar al cielo. Cuando una persona comienza a ignorar la voz de Dios, no siempre lo hace con rebeldía abierta. A veces es un proceso lento, casi imperceptible, una distracción por aquí, una decisión sin oración por allá, una voz interior que se apaga, y de pronto, el corazón ya no tiembla como antes. Lo que antes te quebrantaba, ahora te deja indiferente. Lo que antes considerabas sagrado, hoy se vuelve opcional. Es un descenso silencioso, y ese descenso tiene síntomas claros, aunque muchos no los quieran reconocer. Uno de los más evidentes es la frialdad espiritual, esa sensación de estar lejos, incluso estando dentro de una iglesia. Participas, cantas, aplaudes, pero por dentro estás seco. Y es ahí cuando el enemigo susurra: es normal, todos pasan por esto. Pero no es normal. Es un síntoma del abandono espiritual, que comienza cuando decidimos ignorar lo que Dios nos dijo. Otro síntoma profundo es la confusión. Ya no sabes qué es verdad y qué no. Dudas de todo. Lo que antes tenías claro, ahora parece relativo. Comienzas a mezclar conceptos, a justificar conductas, a negociar principios. Y el enemigo aprovecha ese terreno nublado para sembrar mentiras. Es como cuando estás en medio de una tormenta y pierdes el norte. Ya no sabes hacia dónde caminar. Y sin dirección, cualquier camino parece válido, incluso los que te alejan más de Dios. Esa confusión es un juicio disfrazado. No viene porque Dios dejó de hablar, sino porque dejaste de prestar atención. Y luego viene la caída. No siempre es escandalosa, no siempre termina en pecado visible. Muchas veces es una caída interna, una pérdida del fuego, de la pasión, del propósito. Dejas de orar como antes. La palabra ya no te impacta. Tus lágrimas se secaron. Y lo peor, piensas que eso es parte de madurar en la fe. Pero no, es parte de morir lentamente. Porque cuando Dios te hablaba con fuerza y tú no escuchaste, esa voz comienza a silenciarse. No porque Él se haya ido, sino porque tu corazón se endureció. Y cuando el corazón se endurece, se vuelve resistente incluso a la compasión divina. G.J. Ávila hablaba de esto con lágrimas. Decía que uno de los mayores peligros no era el pecado visible, sino la insensibilidad del alma. Personas que escuchan profecías, que ven señales, que leen advertencias, pero ya no sienten nada. Y eso, decía él, es peor que el pecado mismo, porque el pecador quebrantado puede ser restaurado, pero el frío, el insensible, muchas veces no se da cuenta de su condición. Por eso este mensaje es tan urgente, porque si estás sintiendo que algo se apagó en ti, que ya no hay pasión por lo eterno, que tus decisiones ya no pasan por el filtro de Dios, puede que estés manifestando estos síntomas. Y no son casuales, son señales del alma clamando por volver. Es como una fiebre espiritual. No es el problema, es la alerta de que algo más profundo está mal, y si no haces nada, esa fiebre se convierte en muerte. Por eso, necesitas confrontarte hoy. ¿Estás más frío que antes? ¿Más confundido? ¿Has caído en rutinas sin presencia? Si alguna de esas respuestas es sí, entonces este mensaje es para ti, y no para juzgarte, sino para despertarte, porque Dios sigue buscando corazones sensibles, personas que aún puedan estremecerse ante su voz. Si sientes que esta palabra te habló directamente, escribe en los comentarios: «Despierta mi alma, Señor», o
quiero sentirte otra vez. No estás solo. Estamos orando por cada uno que responde a este llamado. Y si ya hemos identificado los síntomas, entonces no podemos quedarnos solo con el diagnóstico, porque detrás de cada alma fría, de cada mente confundida, hay una historia que está gritando en silencio. Gille Ávila lo sabía. Muchos están cayendo, pero no lo cuentan. Viven sus batallas internas lejos del altar, lejos de la comunidad, lejos de Dios. Ahora es momento de exponer lo que está ocurriendo en lo oculto, porque hay consecuencias reales, visibles y profundamente espirituales que ya están afectando a quienes decidieron ignorar la voz del cielo. Mientras muchos siguen viviendo como si nada estuviera pasando, en silencio, fuera del foco, están ocurriendo cosas que no pueden ser ignoradas. Son historias reales, vidas reales, procesos espirituales que han comenzado a desarrollarse lejos de los púlpitos, pero muy cerca del juicio de Dios. No estamos hablando de rumores ni de supersticiones. Estamos hablando de testimonios que no se gritan, porque quienes los viven sienten vergüenza, temor o simplemente no entienden qué les está ocurriendo. Personas que alguna vez caminaron bajo la presencia, que conocieron la gloria de Dios, que fueron instrumentos de poder, hoy están vacías, rotas, enfrentando tormentas que no logran explicar. ¿Qué cambió? ¿Qué se rompió en el camino? Muchos de ellos tienen algo en común. En algún momento escucharon la voz del cielo y decidieron ignorarla. Gille Ávila fue claro al advertir que ignorar las advertencias divinas no deja a una persona en el mismo estado. Cuando rechazas la voz de Dios, no te mantienes neutro, retrocedes, algo se desactiva, y cuando eso sucede, el enemigo aprovecha para sembrar destrucción, desesperanza y oscuridad espiritual. Hoy hay pastores que alguna vez ardían en santidad y ahora no pueden ni orar. Líderes que un día predicaban con fuego, ahora dudan incluso de su llamado. Matrimonios que antes eran ejemplo de fe, ahora luchan por sobrevivir a la rutina y al enfriamiento espiritual. Hijos que crecieron en la iglesia y que hoy están metidos en ideologías que niegan abiertamente todo lo que alguna vez creyeron. Y no son casos aislados, son señales. Señales de que algo grave está ocurriendo y que muchos no quieren ver. Lo más impactante es que, muchas veces, todo empezó con una palabra ignorada. Dios habló, a través de un sueño, una predicación, una advertencia profética, y esa persona, en lugar de responder con temor y obediencia, respondió con indiferencia. Siguió su camino, y como no ocurrió nada inmediato, pensó que todo estaba bien, pero lo espiritual no siempre se manifiesta al instante. A veces el juicio viene en forma de vacío, de puertas cerradas, de confusión prolongada, de una pérdida progresiva de sensibilidad. Y cuando esa pérdida se instala, es como si una niebla cubriera la mente. Todo se vuelve borroso. Lo que antes era claro ya no tiene forma, y en ese ambiente de oscuridad, el enemigo reina. Hay testimonios de personas que han dicho: yo sabía que Dios me había hablado, pero no hice caso. Y después de eso, vino una enfermedad sin diagnóstico, o una ruina inexplicable, o una serie de ataques espirituales que no pudieron detener. No es coincidencia, es cumplimiento, porque cuando la voz del cielo se ignora, la protección también se debilita, y esta parte es dura, pero es bíblica. El mismo Dios que guía, también disciplina. El mismo Dios que ama, también corrige. No como castigo sin sentido, sino como intento desesperado por despertar al alma que se está perdiendo. Lo más doloroso de todo esto es que, en muchos casos, esas personas siguen yendo a la iglesia, siguen cantando, sirviendo, publicando versículos en sus redes sociales, pero por dentro están secas. Están peleando con una sensación constante de ausencia, de desconexión, de frustración. Y nadie lo sabe, porque aprendimos a disimular muy bien la muerte espiritual, pero Dios lo ve. Él conoce cada rincón oculto del corazón. Gille lo decía con una frase que estremecía: puedes engañar al mundo, pero jamás al Espíritu Santo. Y es cierto, por eso este momento es tan delicado, porque lo que está pasando en lo oculto
pronto saldrá a la luz. Y si ya hay consecuencias visibles, si ya hay vidas siendo sacudidas en silencio por haber ignorado la voz de Dios, entonces debemos preguntarnos, ¿qué fue exactamente lo que J.J. Ávila vio venir? Porque él no solo habló del pecado o del enfriamiento espiritual, él vio fuego, vio juicios, vio la purificación más intensa que el cielo iba a permitir sobre la tierra. Ahora es el momento de entrar en una de sus visiones más impactantes, una revelación que no deja lugar a la indiferencia. Prepárate para entender lo que significa realmente el fuego del juicio divino. Lo que J.J. Ávila vio no fue simbólico, ni figurado, ni poético. Fue literal, un fuego real, extendiéndose como una ola sobre naciones, iglesias, hogares. No era un incendio físico, sino una manifestación espiritual de juicio. Y no se trataba solamente de destrucción, sino de algo más profundo, purificación. Él lo llamaba el fuego que separa lo santo de lo profano, y lo describía con lágrimas en los ojos, como alguien que ya había sentido el calor de esa presencia quemante en su propia carne espiritual. Lo más fuerte no era el fuego en sí, sino lo que revelaba, porque cuando el juicio de Dios llega, ya no se puede ocultar lo que estaba podrido por dentro. El fuego no negocia, el fuego no maquilla, el fuego expone. En sus predicaciones, J.J. decía que este fuego sería enviado primero a la casa de Dios, no a los impíos, no a los brujos, no a los ateos, a la iglesia, a los que dicen ser de Cristo pero viven como si Él no existiera. Esa parte estremecía, porque Él explicaba que muchos ministerios serían sacudidos, altares serían derribados, líderes serían expuestos, congregaciones enteras serían visitadas con un juicio que no vendría con rayos del cielo, sino con silencio de Dios, con confusión doctrinal, con un vacío que mataría lentamente el alma de los que juegan con lo sagrado. J.J. no hablaba por odio a la iglesia, sino por amor, porque lo vio. Vio cómo el Espíritu Santo se apartaba de lugares donde antes habitaba. Vio cómo la palabra era reemplazada por discursos motivacionales, cómo el poder era cambiado por espectáculo, cómo la santidad era cambiada por fama, y eso no se iba a quedar sin respuesta del cielo. Según su visión, el fuego vendría en etapas. Primero, una purificación interna, Dios tocando áreas que nadie ve, intimidad, pensamientos, intención del corazón. Luego, vendría la exposición. Lo que fue escondido saldría a la luz. Lo que parecía perfecto se derrumbaría. Y finalmente, la tercera etapa, la separación. Ahí se vería quién realmente es de Dios y quién solo usaba su nombre. No era una amenaza, era un aviso urgente. J.J. insistía que aún había tiempo, pero que ese tiempo se estaba acortando. El fuego ya estaba encendido, y quienes no se purificaran voluntariamente serían purificados por el juicio. Lo impresionante era cómo él hablaba con tanta certeza. No titubeaba, no especulaba. Decía, el fuego viene, lo vi, lo sentí, está cerca, y el pueblo no lo sabe. Y esa es la parte que hoy retumba con más fuerza, porque muchas personas piensan que están bien porque no les ha pasado nada, pero el juicio de Dios no siempre comienza con una tragedia. Muchas veces empieza con el retiro de su presencia, con una sequía espiritual, con puertas que se cierran, con oraciones que no atraviesan el techo, y eso duele más que cualquier pérdida material. Este mensaje es para los que han sentido ese fuego acercarse, para los que en medio de su rutina han percibido que algo ya no está igual, que hay un peso distinto en el ambiente espiritual. Si tú has sentido que Dios está examinando tu interior, que hay áreas que antes tolerabas pero ahora no puedes ignorar, entonces puede que ya estés bajo ese fuego. Y eso no es malo, es señal de que Dios no te entregó. Aún quiere purificarte. Aún hay oportunidad de pasar por el fuego voluntariamente, antes de que venga con juicio. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios, Señor, purifícame con tu fuego. O si sientes que Dios te está sacudiendo, comenta, no quiero resistirme más. Quiero saber quiénes están sintiendo esta purificación en lo profundo de su alma. Y si el fuego ya está ardiendo, si ya comenzó a limpiar, a exponer y a separar,
Entonces hay una verdad que no podemos ignorar. La única forma de estar a salvo en medio del juicio es bajo obediencia total. G.J. Ávila no solo profetizó lo que venía, también mostró el camino para resistirlo, porque mientras muchos serán sacudidos, otros serán preservados. Ahora es momento de entender por qué la obediencia no es solo una elección. Es una cobertura espiritual que decide quién será guardado y quién quedará expuesto. Cuando G.J. Ávila hablaba sobre obediencia, no lo hacía como quien enseña una regla religiosa, sino como quien entiende que se trata de una llave espiritual, una cobertura real, una muralla invisible que rodea a aquellos que deciden caminar alineados con la voluntad de Dios. En muchas de sus predicaciones, él decía que en los tiempos del fin no serían guardados los más talentosos, ni los más famosos, ni siquiera los más activos en lo religioso. Serían guardados los obedientes, aquellos que aunque nadie los vea, aunque no tengan reconocimiento humano, deciden decirle sí a Dios cuando Él habla. G.J. lo dejó claro. La obediencia no es una opción secundaria, es el escudo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Esta generación ha confundido obediencia con legalismo, ha llamado a la sumisión falta de identidad, ha disfrazado la rebeldía de libertad espiritual, pero el reino de Dios nunca cambió sus principios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha buscado corazones obedientes. Abraham fue guardado por su obediencia, Moisés fue usado por su obediencia, Jesús fue perfeccionado por su obediencia hasta la cruz. ¿Cómo entonces pensamos que podemos ignorar esa condición y seguir siendo cubiertos? La obediencia es lo que activa el respaldo del cielo. Es el lenguaje que el mundo espiritual entiende. No se trata solo de hacer cosas buenas. Se trata de hacer exactamente lo que Dios está pidiendo. Y muchas veces, eso va en contra de la lógica humana, del sistema religioso, de nuestras emociones o conveniencias. G.J. contaba testimonios donde Dios lo despertaba de madrugada para orar por alguien que ni conocía. A veces, el Señor le decía que ayunara por semanas, sin razón aparente. ¿Sabes qué hacía él? Obedecía. Y después, Dios le mostraba por qué. Le revelaba que su obediencia había detenido una tragedia, o había abierto una puerta que estaba cerrada hacía años. Ese nivel de sensibilidad espiritual no se alcanza con conocimiento, sino con rendición total. Y esa rendición empieza con un sí cada vez que Dios habla. Lo que pocos entienden es que la protección divina no siempre es visible. A veces, estás siendo guardado de ataques que ni siquiera sabes que existieron. El enemigo planeó tu caída, pero hubo una cobertura activada por tu obediencia que desarmó esa trampa antes de que tú la vieras. Eso es sobrenatural. Eso es real. Pero cuando ignoramos las instrucciones de Dios, esa cobertura se debilita. No porque Él nos abandone, sino porque nosotros nos salimos del lugar donde Él nos puede proteger, como el hijo pródigo, que al salir de la casa del padre, se expuso a un mundo que no lo tenía contemplado como heredero, sino como presa. La obediencia no siempre será entendida por los demás. A veces te hará parecer radical, exagerado, anticuado, pero en el mundo espiritual, ser obediente es ser intocable, es caminar en medio del fuego sin quemarse, es dormir en el foso de los leones sin ser devorado, es caminar sobre aguas agitadas sin hundirse. G.J. decía que obedecer era como estar bajo un techo espiritual a prueba de tormentas, y hoy más que nunca necesitamos ese techo, porque el fuego ya comenzó, las pruebas ya están tocando a muchos, y lo único que te mantendrá de pie no será tu fuerza, ni tu carisma, ni tu inteligencia, será tu obediencia. Si este mensaje tocó una fibra en tu espíritu, escribe en los comentarios: quiero vivir bajo obediencia, o cúbreme con tu voluntad, Señor. Quiero saber quién está dispuesto a caminar no por vista, sino por fidelidad total a la voz del cielo. Y si la obediencia es la llave que activa la protección divina, entonces hay algo que debemos considerar con absoluta seriedad. ¿Qué pasará con aquellos que,
aún después de todo, siguen ignorando el llamado, porque el tiempo de advertencia no será eterno, y cuando la paciencia del cielo se agota, el juicio se vuelve visible. Ahora necesitamos mirar de frente la realidad profética que G.J. Ávila anunció con tanto peso espiritual, porque lo que está por caer sobre los que endurecieron su corazón no será simbólico, será inminente. G.J. Ávila no hablaba de un futuro lejano ni de una amenaza hipotética. Él anunciaba un evento real, inminente y completamente inevitable si el pueblo seguía ignorando el clamor de Dios. Decía que el juicio no llegaría como muchos imaginaban, con trompetas audibles o cataclismos inmediatos, sino como una secuencia silenciosa de abandonos espirituales. El Espíritu Santo se retiraría poco a poco de lugares donde antes había habitado. Habría un apagón espiritual, un corte de conexión entre el cielo y muchas almas que eligieron no escuchar. Esa es la consecuencia más devastadora de todas. Cuando Dios deja de insistir, cuando el cielo guarda silencio, cuando las advertencias cesan, es porque el tiempo de escuchar terminó, y en ese punto, lo único que queda es enfrentar las consecuencias. Lo que está por caer no es un castigo para los impíos del mundo solamente. No, es una corrección severa para los que conocieron la verdad y la pisotearon, para los que oyeron la palabra, pero la tomaron como algo común, para los que recibieron advertencias proféticas, pero prefirieron seguir el ritmo de una vida sin altar. G.J. describía esto como una ola de juicio que comenzará dentro de la iglesia y se extenderá hasta los confines de la tierra. Su visión era clara. Veía templos cerrándose, púlpitos vacíos, ministros desorientados, creyentes cayendo en desesperación y naciones entrando en oscuridad total. Todo porque la voz del cielo fue ignorada durante demasiado tiempo. El juicio que viene será personal, familiar y global. Habrá hogares enteros marcados por la desobediencia, hijos perdidos en confusión, matrimonios destruidos por el ego, comunidades enteras divididas por doctrinas humanas que suplantaron la verdad divina. Y lo más alarmante es que muchos no sabrán que están bajo juicio. Pensarán que están viviendo una prueba o un desierto, sin darse cuenta de que lo que los rodea es la consecuencia directa de haber apagado la voz de Dios en sus vidas. El dolor no vendrá de afuera, vendrá desde dentro. Será la conciencia la que clame. Será el espíritu mismo el que grite por auxilio. Pero para muchos, será tarde. G.J. Ávila insistía en que esta generación sería confrontada con un peso espiritual que no podría cargar si no está fortalecida en la presencia. No bastará con frases motivadoras, ni con versos fuera de contexto, ni con rituales dominicales vacíos. Lo que viene exigirá raíces profundas, identidad firme, visión celestial. Y quienes no se hayan preparado caerán, no por falta de advertencia, sino por exceso de orgullo, porque no quisieron escuchar cuando aún había tiempo. Él hablaba de un punto sin retorno, un momento profético donde las decisiones ya no podrían revertirse, donde lo sembrado comenzaría a dar fruto, para bien o para juicio. Lo más triste es que, según sus visiones, muchos reaccionarían recién cuando ya todo esté desatado, cuando vean caer uno a uno sus muros de seguridad, cuando los sistemas en los que confiaban colapsen, cuando la voz profética ya no hable más. En ese momento, dijo G.J., muchos correrán buscando una palabra, pero solo encontrarán el eco de lo que ignoraron por tanto tiempo. El cielo no se queda callado sin razón. Su silencio es juicio, y ese silencio ya se siente en muchos lugares. Las personas buscan paz y no la encuentran. Oran y no sienten respuesta. Claman y no hay consuelo. No es que Dios no quiera responder, es que muchas veces ya respondió, pero no lo escuchamos. Y ahora, lo que está por caer no se detendrá con una oración de emergencia ni con un acto emocional. Lo que viene exigirá una vida entera de rendición, algo que muchos nunca quisieron entregar. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti sabe que este mensaje no fue uno más. Fue un eco directo del cielo, una señal profética hablándote al corazón. Y ahora queremos saber, ¿cómo tocó tu espíritu esta palabra?
Tu testimonio puede ser la confirmación que alguien más necesita. Escribe aquí abajo en los comentarios: yo sentí la voz de Dios en este video. Y cuéntanos qué parte estremeció tu alma, qué revelación te impactó, qué decisión sientes que necesitas tomar después de escuchar todo esto. Este espacio no es solo para opiniones, es un altar digital, donde lo que compartes puede provocar transformación en otros. Si este contenido te confrontó, te edificó o te despertó, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí cada video es más que información. Es una asignación espiritual, una palabra que viene para preparar tu vida para lo que viene. Activa la campanita para que no te pierdas lo que el Espíritu Santo sigue revelando. Y, por supuesto, deja tu like. No por nosotros, sino para que esta palabra llegue a miles de personas más. YouTube necesita entender que esto no es entretenimiento, es un llamado divino. Y antes de irte, no te olvides de ver el próximo video que ya está en la pantalla final. Te prometo que lo que viene tiene un peso aún más profundo. Dios te bendiga con poder, discernimiento y obediencia total. Nos vemos en el próximo mensaje.